andaban con sus chamarras y pues es cierto, no estamos acostumbrados al fresco, le llamamos frío, pero en realidad no es frío, hermanos, porque en otros lugares hasta está cayendo nieve. Y nosotros pues 18, parece que hubo un día en que amaneció a 14 grados, pero ya con humedad ya es más. Pues bendito sea Dios, hermanos, que estamos aquí hoy reunidos para este estudio. Vamos a tratar de ser algo breves, pero sustanciosos. Y vamos a tratar de hacer como la vez pasada, un poco de menos comentarios de parte de ustedes para que no se nos alargue el tiempo, excepto si hay algo, que todo es importante, pero si hay algo que se tenga o se deba que comentar, lo vamos a hacer. El tema para hoy se llama el poder de la gracia de Dios. Ya hablamos hace como 15 días, o la semana pasada hablamos de Así murió Jesús, pusimos un video y lo analizamos desde el punto de vista médico. Y antes habíamos hablado de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? ¿Qué entiende usted por gracia de Dios? Tenemos que entender primero este concepto bíblico de qué es la gracia de Dios. Así brevemente, ¿alguien quiere decir algo? Brevemente. Es un regalo. ¿Algo más que le pueda añadir? ¿Cómo? Una bendición, ¿algo más? Es algo que Dios ¿Amor? nos da sin merecer. ¿Cómo? Es algo que Dios nos da sin merecer. Exacto. En otras palabras, es un regalo que Dios nos da, pero para que nosotros entremos a ese beneficio de la gracia, ¿qué es lo que tiene que ser? Ser la persona, espiritualmente hablando. No, porque entonces ya no sería gracia. Para que se haga una persona acreedora a la gracia, ¿en qué estado espiritual tiene que estar esa persona? No puede ser. No, ¿cómo dijeron? En pecado. O sea, una persona, para que Dios le dé esa gracia, le dé ese regalo, la persona tiene que estar, el primer paso, tiene que ser una persona en un estado espiritual pecadora. Porque eso es la gracia. La gracia es un regalo, es un don que Dios nos da, pero no es como lo que dijo Cristo, hermanos. Un sano no tiene necesidad de médico, pero un enfermo sí. Entonces la gracia incluye exactamente a las personas que se arrepienten, a las personas que estamos perseverando. Pero el primer paso que una persona necesita estar en su condición espiritual es que sea una persona que ha fallado, una persona que se ha equivocado en la vida, una persona que ha ido de error tras error, una persona que ha tocado fondo no una vez, muchas veces, una persona que no merece absolutamente nada. En ese estado espiritual es donde entra la gracia. Pero una persona que dice, no, yo no necesito a Dios. O sea, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a mi vecino, ayudo a mi prójimo, cuando puedo le doy comida al hombre o a la mujer, a la persona que tiene hambre. Es decir, no necesito a Dios, yo estoy bien. Con solo quedarme en casa y allí creer en Dios es suficiente. Entonces, una persona de esa naturaleza, hermanos, hay arrogancia, hay necedad. Entonces, una persona se hace acreedora a la gracia de Dios porque se ha equivocado miles de veces en la vida, que ha dado pasos en falso. Es personas que le han dicho, no vayas por ese camino. Y el hombre o la mujer sigue e insiste, persiste en el mismo camino y sabe lo que le espera. Sabe que va a dar topes contra la pared. Y no una vez, muchísimas veces. Que va a tomar una persona que ha tomado decisiones y le han dicho, ¿ya ves por haber tomado esa decisión? Sí, mi mala cabeza. Y al ratito, otra vez, la misma decisión y el doble. Y topes contra la pared, y topes contra la pared.
ese hombre, esa mujer que se ha equivocado no sé cuántas veces en la vida, es la persona que es digna para alcanzar la gracia de Dios. Pero la persona que entra en un estado de arrogancia, no, yo estoy bien, yo no necesito a Dios. ¿Pecado? ¿Yo? Pero si yo no me he equivocado. ¿Cómo? No puede ser, es que eso no es para mí. Esa persona está lejos de la gracia de Dios. Pero aún así, Dios todavía tiene la misericordia y tiene la paciencia de voltearlo a ver y decirle: cuando quieras, te puedes levantar. En muchas ocasiones, ya esas personas en el fondo, tristemente, ya no se levantan. Cuando esa persona ha caído en las drogas, cuando esa persona ha caído en el alcohol, cuando esa persona ha perdido a la familia debido a las equivocaciones, esa persona es la que necesita la gracia de Dios. Por eso hoy, hermanos, vamos a hablar del poder de la gracia de Dios. ¿Y saben quién es el que susurra a nuestro oído, al oído de las personas que dicen: tú vas a ir a la iglesia? ¿Qué tienes? Estás equivocado, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿A poco te crees ya muy santo? Ah, mira al hermanito, mira a la hermanita. Quiere ir a la iglesia. Ah, es que los hermanos no saben. Las hermanas no saben qué clase de persona eres. Entonces, no es Dios el que dice esas palabras al oído. No es Dios quien susurra al corazón de una persona así, sino es el enemigo. Es el diablo. El diablo es el que va a señalar, el que va a acusar, el que te va a juzgar, te va a estar poniendo sentimientos de culpa exagerados. Y si tú no sabes manejar, si no sabemos manejar esa situación del sentimiento de culpa, vamos a terminar alejados de Dios y con un reclamo a Dios constante, que así nos puede sorprender la muerte. Por eso el poder de la gracia de Dios. Entonces decimos, ¿qué es gracia? Es un regalo. Es cuando el ser humano ya tocó fondo. Es cuando el ser humano ya ha tocado cientos de veces fondo. Se ha equivocado, ya hasta perdió la cuenta. Y va de error tras error. Y entre más le dicen, más lo hace. Como que fuera como los niños que le dicen: vayan despacio. ¿Y qué hacen los niños al subir para su clase? Salen corriendo. Y dijimos la otra vez, lo aplicamos y funcionó, la psicología inversa. El que corran, y los niños ¿cómo iban? Despacito, en orden. Entonces el ser humano normalmente hacemos las cosas al revés. Pero lo que sí es cierto es que te vas a equivocar, te has equivocado, y yo no sé cuántas veces más lo vas a seguir haciendo. Pero de lo que sí tienes que estar seguro es que el poder de la gracia de Dios siempre te va a alcanzar. Y vimos ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la gracia de Dios. Entonces hoy vamos a ver este estudio que se llama, lo hemos titulado El poder de la gracia de Dios, y está basado en Juan capítulo 1 versículo 17. Ahí está en la pared, ahí está en la pantalla. Pues la ley, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero esto es lo importante, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta parte de este versículo nos interesa. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren, la gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos ese gran regalo. En otras palabras, la gracia es algo que tú y yo, los que me escuchan, no sé en qué lugar, no merecemos. Al hombre que al ojo humano dice, esa persona es la que menos es digna de recibir esto o aquello. Esa es la que más se inclina a Dios mediante su gracia para levantarlo.
Y está demostrado, mire, en Romanos capítulo 5, versículo 8, ahí lo tenemos en la pared, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros. Estoy leyendo una versión diferente, Dios habla hoy. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo demuestra Dios? El amor no es de palabras, no es de labios. Un hombre le dice a la mujer, yo te amo, pero le hace daño. Un hijo le dice a papá o mamá, papá, para mí eres lo máximo, pero no le obedece. Mamá, mi familia es lo máximo, pero se porta de una manera equivocada. Entonces no muestra, no empata sus palabras con sus actos. Entonces Dios es al revés, Dios es lo contrario. Él nos mostró a nosotros que nos ama. ¿Cómo lo demostró? Dice el versículo 8, Romanos 5, 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El que da el primer paso en la búsqueda del ser humano es Dios. Pero para que Dios entrara en ese estado espiritual para con nosotros, entonces Él se vale o se cubre de su gracia. Se cubre de su gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, ¿dónde estarías? ¿Dónde estaríamos? Si no fuera por la gracia de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo y Él murió por nosotros. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos este gran regalo. Esto es la gracia, hermanos. La gracia de Dios que se ve a través de Cristo Jesús. Miren, vamos a ver algunos textos sobre la gracia de Dios. Punto número 1. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Todos conocemos Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es decir, la gracia de Dios, nadie la puede comprar. Por eso, hermanos, cuando vemos a personas que flagelan su cuerpo, agarran no sé, látigos o hasta palos y se golpean, están haciendo un sacrificio, dice, es una promesa, y martirizan su cuerpo. ¿Cuál es el sacrificio vivo para Dios? Es un corazón contrito, dice el salmista, un corazón contrito y un corazón humillado. A ese corazón, dice la Biblia, no lo vas a despreciar, oh Dios. Entonces el ser humano, por sus propios méritos, que quiera alcanzar la salvación, por sus propios méritos, que quiera agradar a Dios, no va a poder. Primero, el primer paso que lo da Dios y se llama gracia, la gracia divina. Esta gracia vino a través de Jesucristo, quien trae la manifestación visible, la manifestación palpable de la gracia de Dios. Se hizo visible, se hizo material a través de la persona de Jesucristo. Por eso dice aquí, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Es decir, por mucho que el ser humano se esfuerce, el primer paso para acercarse a Dios por obras y buscar y hacer y deshacer, cargar cosas encima y caminar y llegar a varios lugares y todo, esforzarse, el hombre no puede hacer nada, porque la gracia de Dios es un regalo. Y lo que tienes que hacer es obediencia, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. Miren, ¿qué hizo aquel muchacho que pidió la parte de su herencia que le correspondía? ¿Qué hizo ese hombre, ese muchacho? ¿Cómo? Malgastarla. Se va, se emborracha, mujeres,
de todo lo malo. Entonces, ahí está la gracia manifestada, hermanos. Ese muchacho no merecía absolutamente nada, nada, porque ante los ojos humanos, ese hombre había derrochado y había acabado con los bienes que le había correspondido, que el padre le había dado. Al grado de que fue tanta su miseria material, que el alimento, que la comida que le daban a los marranos, que eran algarrobas. Algunos mencionan que las algarrobas es lo que nosotros conocemos aquí en México como unas vainas, que no sé cómo la conozca usted, pero le llaman quinicuil. Quinicuil, dicen otros. La cosa es que es una vaina, eso, algunos se han referido a que era el alimento que se le daba a los marranos en aquel entonces, en la época del hijo pródigo. Entonces, ni aún eso, hermanos, le querían dar para que él se alimentara. Era tanta su miseria que había acabado con todo y quería comer de eso que le daban a los marranos. Pero lo importante fue que la gracia de Dios se ve reflejada en la persona del hijo pródigo. ¿Qué dijo? Dice, volviendo en sí, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hay mucho alimento, ahí hay de todo. Y yo aquí, queriendo alimentarme con eso que se le da a los marranos, vuelve en sí y recapacita y dice, Padre, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado. Primero, fíjese primero, número 1, he pecado contra el cielo, contra Dios. Contra Dios, el cielo contra Dios. He pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno. La humildad de la persona cuando le ha fallado a Dios. No hubo arrogancia en el corazón de este muchacho, no hubo necedad en las emociones de este muchacho, sino que él acepta emocional, psicológicamente, acepta su condición espiritual. He pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y aparte he ofendido a ti, te he ofendido, Padre. Te ruego, hazme como uno de tus trabajadores, hazme como uno de tus jornaleros. Está mostrando la humildad, el arrepentimiento, ahí se encierra todo eso, hermanos, y por eso alcanza la gracia de Dios. Recapacita, vuelve en sí y va con su padre. Y hay algunos videos que han hecho acerca de este muchacho, y el padre, según en estos videos, el padre no espera que el hijo llegue hasta la morada donde estaban ellos, sino que el padre corre al camino para el encuentro con su hijo con los brazos abiertos. Y corre el papá y lo encuentra a medio camino y lo abraza. Imagínense la alegría. Yo quiero referirme más a las mujeres, a las hermanas que tienen hijos que a veces se han portado de una manera equivocada. Y cuando entra el hijo en esa etapa de reconocimiento de que ha fallado, de que se ha equivocado y que es necesario que yo vaya con papá y yo me humille y le pida perdón si es necesario, o disculpas en su caso, o tengo que ir con mamá y decirle, mamá, fíjate, he sido así y me he equivocado, te he ofendido, discúlpame por favor, perdóname. Imagínense lo que una mujer, lo que una mamá siente en su corazón cuando ve a un hijo arrepentido. Es lo mismo que el padre pudo haber sentido en ese momento, y no espera que llegue, sino que corre a abrazarlo y restaurarlo, levantarlo. La gracia de Dios manifestada en el hijo pródigo, en ese muchacho. Así es el Padre con nosotros, hermanos. Así ha sido Dios. Por eso decimos, lo único que tienes que hacer, primero, es lo primero, no nos equivoquemos, para alcanzar la gracia, es estar en un estado espiritual de pecador. Un hombre que no tiene pecado, Cristo dijo, un hombre que está sano, no necesita de médico. Necesita el ser humano, para alcanzar la gracia divina, estar en un estado espiritual muerto, como dice Efesios 2:1, ¿recuerdan? Dice que Dios nos llamó, dice, y nosotros estábamos en otro tiempo, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así era la situación cuando uno está sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 en adelante.
Entonces, esa es la condición del ser humano para poder alcanzar la gracia de Dios. Entonces, hermanos, este muchacho refleja la manifestación del poder de la gracia de Dios, de que va, se acerca. Miren, avancemos tantito.